Buenos días, queridos hermanos. Reciban muchas bendiciones y demos gracias a Dios porque hoy también nos ofrece un día más de vida como un milagro, como el que hace cada día con nosotros. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor mío, pongo en tu presencia a cada uno de mis hermanos en Cristo, a cada uno de los que están en este momento escuchando tu palabra en este grupo, la cual deseamos, Señor, que nos siga bendiciendo y dándote muchas gracias por toda la palabra que tú nos has permitido conocer y entender cada día más, Señor, para que así podamos nuestra vida también ajustarla a tu palabra, Señor mío, y que sea en obediencia para contigo y poder tener esa suficiente autoridad para enseñarla luego de haberla cumplido. Te damos gracias y bendigo a cada uno, desde el menor al mayor, de todos mis hermanos y de todas las personas que están en el mundo entero, Señor, pasando esta situación difícil, pero que tú, Señor, sabes que estás haciendo estas cosas con tu divino y propósito para que vengamos todos al conocimiento pleno de ti, amado Rey. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Retomando en la segunda carta a los Corintios 9, 7 al 9, y estábamos terminando diciendo: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mis hermanos, si hay algo importante en la vida es ser justos, porque siendo justos podemos conseguir todo lo que querramos, porque Dios ama a aquel justo y sabe cómo hacer para que no le falte nada, porque lo merece su justicia. También aportando en este punto 4, nos va a hablar de dar poniendo aparte algo según se haya sido prosperado. Este punto 4 siempre nos va a hablar de ello, de dinero, nos va a hablar de aporte, de servicio, y es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que tener en cuenta para que el Señor sea bendecido con lo que Él mismo nos bendice. Y no porque Él necesite, sino porque los que llevamos el Evangelio vamos a tener la facilidad de hacerlo. Entonces dice aquí: dar poniendo aparte algo según se haya sido prosperado. Así que si tú no has sido prosperado, si tú no tienes entrada alguna de ni un céntimo dentro de a ti, no vayas a apartar nada, hermano. Porque ¿de dónde va a apartar si no te llega ni un céntimo? Pero si te llega algo, si te llegan 200 pesos, aparte el 10% de esos 200. Y el Señor no va a mirarlo poquito, va a mirar tu fidelidad. Primera carta a los Corintios dice 16, 1 al 4. Primera carta a los Corintios 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Mire la costumbre que tenían estos: no recogían en los templos o donde se reunían, no lo hacían, era una costumbre de ellos. No pasaban el alfolí o ponían sobres, no, eso no lo hacían, sino que se ponían de acuerdo y cada uno, sin decirle a nadie, guardaba de lo que Dios le daba, ahí sacaba aparte, ¿ah? Según como fuera prosperado. El que ganaba más, pues imagínense, pues aportaba más. Y el que no, lo que le estaba diciendo ahorita: si a ti no te entra ningún peso a la casa, ¿cómo vas a aportar, hermano? Nosotros tenemos personas que no trabajan, que están en su casa viviendo con sus padres y con sus hermanos y no les llegan de ninguna parte. Pero si alguien los bendice por ahí: venga, hermano, mire, tome le regalo esos 10,000 pesitos, 20,000 pesitos, nosotros vemos la fidelidad y ¡wow!
Y con charla que hacemos después con estas personas decimos, ay, pastor, ¿cómo le parece que estuve visitando a tal persona? Y me dijo, ay, tome, llévese estos 20.000 pesitos. Y nosotros ya sabíamos que alguien le había dado, porque ya el sobre estaba lleno con lo que le correspondía, poquito, pero para el Señor eso es grande. Y para nosotros es grandísimo, porque sabemos que va a ser prosperado o prosperada más por esa fidelidad, ¿ve? Entonces, mire que no es mirando el dinero, es mirando la acción, mirando el corazón, la fidelidad, la obediencia. ¿Ves? Qué rico cuando nosotros podemos hacer esto, ver cómo una persona por su fidelidad gana tanto favor de Dios. Entonces está diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pues si había ordenado así que fuera sin recogerlo allá cuando estaban en grupo, sino que mandaran en sobre, que él mandaba a alguna persona que recogiera eso, y cuando estaban llevando la palabra, dando la enseñanza, no tenía nadie que pararse de donde estaban, entreteniéndose mientras echan allá el sobre o la moneda o lo que sea, porque iban era lo que iban, a leer la palabra, a escudriñarla y a ganar favor de Dios a través de la palabra. No había ningún entretenimiento allí. Allí no sonaba ningún celular cuando estaban en el servicio. ¿Ve? No había nada que los entretuviera, ni siquiera recoger las ofrendas. Entonces la mandaban con otros y cuando él iba no se recogían ofrendas porque ya estaba, esa ofrenda había llegado. ¿Ve? E incluso le servía para desplazarse con tranquilidad. Bueno, entonces mis hermanos, esta era la costumbre de ese tiempo. Las cosas han cambiado de ese tiempo acá. Por eso ahora se usan algunos. Yo he visto algunas iglesias que tienen unas urnas a la entrada de la iglesia o en las paredes de la iglesia o allá en el púlpito. Hay unos cajoncitos y las personas se acercan allá y cada uno va y hace lo que tiene que hacer y es el que está orando ni se da cuenta. Es que la ofrenda y lo que se dé para el Señor debe ser así sin que muchos se encuentren. O sea, no hacer sonar tanto la plata o la moneda para que digan, uy, echó. No, eso no es así. Hay que darlo suavecito y que no sepa la izquierda lo que hace la derecha, porque el Señor sabe cómo lo hiciste en corazón, que le agrada realmente a Dios. Y estos son los corazones bendecidos por Dios, porque lo hace no por necesidad, sino con amor, con gracia. ¿Ok? Bueno, entonces miremos ahora que debemos dar con liberalidad para suplir lo que a los santos les falta. O sea, con liberalidad quiere decir con holgura, o sea, desprendidamente, no con tacañez. Por eso habló antes la palabra de Dios, según como Dios dé, así nosotros también damos. Por eso él ha puesto una cifra allí para que no nos quede difícil y dice, ay, pero ¿y cuánto doy? ¿Será que doy mucho y poco? Si yo, no, o sea, no, él pone una cifra allí y ya la ofrenda es voluntaria, con lo que quiera, que pongan en el corazón. No nos tallemos tanto en eso, que eso es fácil. Pero aquí dice dar con liberalidad para suplir lo que a los santos les falta. Vamos a mirar en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, del 10 al 13. Y dice así, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¡Wow! Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Habla también en el área espiritual. Para que estéis enriquecidos, oigan esto, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, las oraciones de todos aquellos, ¿verdad? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios por la experiencia de nuestra administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos.
aquí está hablando única y exclusivamente de que hay muchos que interceden. No solo el que recibe, sino todos aquellos que oran porque las personas aportan. Entonces vienen de allí y de allá muchas oraciones a nuestro favor. ¿Para qué será esto? ¿Mm? Para que nosotros también seamos agradecidos con aquel que da. Porque Dios ya lo sabe. Él ya lo sabe antes de uno aportar allí lo que corresponde. Él ya sabe lo que va a dar y cuánto va a dar y con qué corazón lo va a dar. Con alegría, con humildad, con sencillez, ¿ah? No por necesidad, ni con tristeza. Entonces Él ya sabe esto. Y Él ya tiene reservado, allí ya tiene reservado la bendición para aquel fiel. Pero mire que esto abunda para gracia, porque nosotros somos muy agradecidos con el Señor cuando vemos que una persona obedece la palabra de Dios y se bendice a través de ella. Y conocemos personas que dicen, primero lo que yo hago es apartar, perdón, así como lo hablaba en el anterior versículo. Apartar primero para Dios, porque yo no tenía esto y Dios me lo dio. Y se hace tan fiel esta persona que el Señor dice, qué corazón, tan entendido de la palabra y tan dadivoso, de una manera como yo lo mando en la palabra. Dígame cómo será bendecida esta persona. Y a nosotros nos agrada mucho y por eso estamos en la oración constante. ¿Ve? Y ahora pues toca ser claros en ello. Como ahora no es lo mismo que antes, sino ahora toca ver los sobres, porque toca, ahora nos pone la DIAN, el gobierno nos pone eso. Entonces, quiéralo o no quiera, hermano, uno mirar lo que pasó, toca mirarlo. Entonces uno no puede pasar desapercibido. Es más, tiene que llevar un listado, porque si viene la DIAN, ¿cómo se llama eso? A supervisar, toca dar cuentas de dinero, hermano, de las cosas que entran a la iglesia. Eso no es que estemos así como tan libres. Entonces, por organización, se sabe cuándo las personas están aportando o no. Bien, eso no es interés ahora. Vamos a mirar ahora otra cita bíblica en segunda carta a los Corintios. En segunda carta a los Corintios, miremos en el capítulo 8, 1 al 5. A ver qué alimento nos da el Señor ahí en esta palabra. Y aquí nos va a decir de la siguiente manera, que no debemos de esperar tener mucho para aportar a la obra, ya que dar es un privilegio. Porque hay muchos que dicen, no, hasta que yo no tenga harto o no reciba un buen sueldo, yo no aporto, porque ¿cómo voy a aportar de lo poquito? ¿No? Aquí el Señor nos va a decir cómo es la manera para que tú no pierdas la oportunidad de ser bendecido, mi hermano. Mira, no te sientas mal cuando no puedas aportar. ¿Quién te va a decir si el Señor lo sabe? Y nadie te va a decir nada. Cuando no tengas para dar, no te vas a incomodar, mi hermanito o mi hermanito. Hazlo cuando puedas, cuando tenga la oportunidad. Cuando Dios te brinde la oportunidad de bendecirte, tú también bendice al Señor. Pero cuando no tengas, no lo vayas a hacer. ¿De dónde? Ahora, no debes de esperar tener mucho para aportar a la obra. Cuando haya poco, pues hágalo. No hay que cuando esta bendición te vas a bendecir y vas a tener la oportunidad de ir sumando y multiplicando mayor bendición para poder aportar más. Porque dar es un privilegio, dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios 8, 1 al 5 nos dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, hablando de esa gracia especial que dio a algunos en aquellos lugares. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto sí es algo hermoso, bello, precioso, leer una palabra como esta. No por lo que conlleva dinero, hermano, no. Ya ustedes saben que no todos tenemos los ojos puestos en el dinero. Ya eso lo saben ustedes y repetirlo suena como fastidioso. Pero mire, hermanos, que los que no esperamos en las personas y no esperamos en Dios, nos gozamos de ver. Mire, les puedo decir, mis hermanos, y esto lo hemos hablado aquí con la pastora, y, y lo hemos visto mucho, en muchas personas lo hemos visto, ¿sí? Pero lo hemos visto de una manera tan especial con una población especial. ¿Sabe con quiénes? Con los ancianos. Tremendo, hermano. Porque nosotros vemos y sabemos que un anciano ya de edad, hermano, de 60 y pico, 70 años y 70 y pico años y más, de más edad. Y nosotros decimos, pero ¿de dónde saca esta persona? Y con esa alegría y ese gozo. Y es que esos insisten, yo quiero aportar, yo quiero dar para el Señor. ¿Ah? Y entonces uno queda y dice, Señor mío, realmente el amor hacia Dios es grande. Porque ellas saben, y tal vez lo escucharon en alguna predicación, han leído. Mira, lo que estoy hablando de algunas personas que ni siquiera saben leer. Y con solo haber hablado, alguien les habló, oyeron en la radio, en la televisión, o nosotros le hemos enseñado alguna vez, y tomaron también la palabra, que son tan fieles con el Señor y lo hacen con un aprecio y desean. Y cuando no lo pueden hacer, sufren. ¿Mm? Y nosotros decimos realmente, esto realmente sí es el amor hacia Dios. Entonces nos gozamos con estas personas y queremos gozarnos con todos ustedes, mis hermanos. Y no esperemos a tener tanto para poder aportar. Hagámoslo, y aquí lo está diciendo, según, conforme a sus fuerzas, según como tengamos. Se hace necesario volverlo a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, pasando muchas cosas difíciles, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vean esto. Aún en dificultad hicieron que eso abundara en mucha generosidad. Pues doy testimonio, como acabo de darles testimonio, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. No se mira lo que dieron, sino el agrado, su corazón, cómo lo hicieron, ese deseo de aportar. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué hermosura, hermanos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, o sea, siempre se da para el Señor primeramente, ¿sí? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios, porque hay que saber repartir también las cosas que hay necesidad en el templo, y para los que están allí también, porque muchos tienen necesidad, no solo hay una necesidad, sino todos pasamos por necesidad, hay que mirar con prioridad a quién se debe ayudar. También el Señor nos habla en la segunda carta de Corintios 8, 10 al 12. Vamos a mirar qué nos quiere decir en este pasaje de la segunda carta a los Corintios 8, 10 al 12. Y allí nos va a hablar esta palabra: para aportar para la obra se ha de tener en cuenta. Vamos a ver qué hay que tener en cuenta para aportar para la obra del Señor. Y nos va a mostrar aquí que debe tenerse voluntad dispuesta, oigan esto, una voluntad dispuesta. El llevarlo a cabo y permanecer haciéndolo. O sea, no solamente tener la voluntad, sino hacerlo. Y no solamente hacerlo, sino seguir haciéndolo. O sea, con fidelidad. Porque Dios siempre va a estar. Él siempre va a ser fiel con nosotros. Bueno, entonces vamos a mirar esto que nos acabamos acabo de decirles. Y la palabra dice así: y en esto doy mi consejo.
porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, o sea, lo tuvieron en cuenta. Ahora solamente es que lo hagan, ese es el consejo. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en el cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Eh? Qué bonito que el Señor asevere en la palabra de la forma como nos da a entender para ayudarnos unos a otros. Así que primero nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Y hablo aquí para algunas de las personas que les queda difícil de tomar esta decisión porque no están acostumbrados o no se les ha enseñado. Algunos no han querido enseñarle a sus feligreses, a sus hermanos en Cristo a prosperarse, más bien a ganar fruto del Señor, ¿no? Porque les esconden esta gran verdad o les da cosa hablarles de esto. Porque sí, en fin, hermano, hablar de dinero es complicado. Los que llamamos la palabra de Dios a veces no queremos hacer eso. Nos corresponde porque está escrito y nos toca. Pero hay que hacerlo, mis hermanos, porque no podemos quitarle la bendición a nadie. No queremos que el Señor, queriendo bendecir una familia, una persona, nosotros le quitemos ese privilegio. No podemos. O sea, no somos quienes para esconder algo de la palabra de Dios. Y aquí el Señor está hablando tan claro que dice, y en esto doy mi consejo. Aquí está hablando del apóstol Pablo, el consejo que quiere darle a las personas con la gran experiencia que tiene él. Y dice, porque esto os conviene a vosotros. O sea, un buen consejo hay que darlo y no retenerlo cuando es conveniente para alguna persona. Cuando uno ve que algo no está bien para otro, pues mejor calla. ¿Sí? Porque uno no quiere ver el mal. Y un buen consejo siempre debe de aflorar, siempre debe de darse. Porque lo está diciendo que es bendición, es bueno. De este consejo que da Pablo, también lo hago extensivo para todos mis hermanos. Un buen consejo. Que hagamos primero. Y estoy hablando también, haciendo énfasis más que todo a los que están comenzando. Y que no han entendido, no saben o no les han explicado, para que lo aprendamos y lo pongamos por obra y sigamos así siendo bendecidos. Entonces aquí Pablo les da este consejo, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, que todo aquel que desee hacerlo, no se abstenga de hacerlo, hágalo. El consejo es que lo haga, porque haciéndolo va a ganar bendición. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, no solo pensarlo y tenerlo en su corazón como disposición, sino que lo lleve a cabo, lo cristalice. Para que como estuvisteis prontos a querer, o sea, tener ese buen deseo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, no vaya a dar todo porque no es así. No todo lo que uno recibe tiene que darlo. El Señor ha sido muy claro en ello. Saque aparte según su corazón. Una ofrenda según su corazón. Y en cuanto al diezmo no hay que hablar más sino de 10. Listo, eso eso ya se sabe. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, que es lo que ve el Señor en el corazón de cada uno, eso es lo que mira el Señor. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces no vaya a ser mal, hágalo bien, hágalo tal como está escrito. Y también nos habla en el Evangelio según Lucas 16, 9 al 12, poner los recursos para ganar almas para el reino de los cielos. Esto es supremamente importante, que a través de él aportar se lleve la palabra de Dios para que otros sean añadidos a la iglesia de la que viene el Señor por su iglesia para salvación.
Dice Lucas 16, 9 al 12. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, perdón, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confirmará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto está refiriendo a una enseñanza que hay en la palabra de Dios de alguien que servía a un hombre que era rico y que él, como el administrador de este señor, le tocaba cobrarle a los que le debían, a sus acreedores. Y resulta que el señor iba a echar a este siervo, ya no iba a tener más a su lado a él para que le sirviera. Algo había pasado por ahí. Entonces él, cuando vio que ya iba a ser echado de su labor, entonces fue a los que le debían a su señor y le dijo: ¿tú cuánto le debes? Porque ellos llevaban cuadernito allá y cuadernito acá. O sea, cada uno sabía cuánto debía. Y le dijo: mira cuánto le debes al señor, saca tu cuaderno. Y sacó y dijo: le debo 50. Dijo: deme 25 y queda sanada la cuenta. Le hizo un favor a esa persona. Pero mire que fue justo con aquel, pero injusto con su señor. Por eso aquí está hablando de lo injusto, de sacar de pronto provecho de lo injusto. Entonces así hizo con varios. ¿Cuánto debes tú? 100. Dame 50 y queda la cuenta saldada. Y él, como tenía que poner en el cuaderno y hacer el saldo que ya había sido pago, entonces lo podía hacer, tenía potestad. Y él pensó que cuando lo echaran de allí, entonces iba a tener muchos amigos para que también le dieran la manito. Esto fue lo que hizo este. Y el Señor miró que en cosas injustas también fue justo para con otros. Vamos a acabar el punto 4 y todo esto en cuanto a los autogobierno, todo lo que es también lo de la autopropagación, todo lo que es de gobierno, en este versículo que es de Hechos 2, 44 al 45, la cual dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira, hermanos, que esto es difícil ya tener esto en este tiempo, pero si lo quisiéramos lograr, lo lograríamos, porque esto es palabra de Dios y así se cumple. Pero ellos no hacían para ellos sí tener todo lo suyo, decir esto es para mí nada más, sino que también aportaban a otros que no tenían. Y así ninguno de ellos se vea con necesidad. Esto sería muy bonito en esta época. Y créame que por mí ha pasado, por mi cabeza he pensado de pronto tener como un pueblo, un barrio, un pueblo, no sé, donde haya solo personas que amen a Dios y que seamos de un mismo sentir y que todas las cosas sean de todos nosotros, no de uno solo. Y que podamos vivir así como Dios lo muestra en la palabra. Pues si Dios nos lo concede, qué bueno, pero esto es complicado, hermanos. Pero de todas maneras nos da una enseñanza de que hay que mirar a los demás con misericordia y con amor. Mis hermanos, muchas gracias porque hemos leído, entendido la palabra de Dios. Solamente pongamos en práctica. No que esto se vaya a saco roto, sino que digamos, Dios nos ha dado una palabra para bendecirnos. Y espero que sea bien tomada, mis hermanos. Dios amado y Padre Santo, te doy gracias por cada hermano que ha prestado de su tiempo. El tiempo que tú nos das a cada uno, Señor, para alimentarnos con esta palabra. Te pido, Señor mío, que esta palabra no sea gravosa para ninguno. Y que cuando nos corresponde hablar algo como esto, que toca hablar de las finanzas, se sepa tener en cuenta de que está escrito y que no de pronto lo hacemos nosotros por sacar a un partido mayor. Déjenos seguir, Señor mío, prestando tus servicios sin mirar a quién.
y que tú, Señor mío, pongas en el corazón de cada uno el que se quieran bendecir. Así que doy por dada esta palabra y espero, Dios mío, que la hayan entendido y que su corazón se llene de alegría y gozo para también aportar para tu obra. Así que, Señor, este autosostenimiento de la iglesia, este autogobierno de la iglesia y esta autopropagación que tú nos has permitido, déjenos, Señor mío, que podamos entender aún más cuando meditemos en ello, para que todo se lleve a cabo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano y a cada familia en el nombre de Jesús. Amén.